Bueno, esta vez haremos un cheesecake estilo Nueva York. Este pastel no necesita mucha descripción, es bastante emblemático y sobre todo muy rico. Lo vas a disfrutar muchísimo al momento de prepararlo. Te invito a ver este video y manos a la masa. Lo primero que haremos es triturar las galletas. Yo estoy utilizando la licuadora. Te recomiendo hacerlo en cantidades pequeñas para no forzarlo. Aunque si tienes un procesador de alimentos, será más rápido, ya que puedes triturarlas todas a la vez. Una vez procesadas, agregamos la mantequilla fundida y vamos a mezclar todo con suaves movimientos hasta que tengamos una arenilla con este aspecto. Lo siguiente es preparar el molde. Para ello vamos a poner una pieza de papel encerado en la base, lo que nos ayudará a extraer el cheesecake fácilmente cuando este ya esté cocido. Luego le vaciamos la mezcla de galletas y con las manos previamente lavadas vamos a acomodarlas en el fondo y alrededor. También podemos ayudarnos con un vaso enharinado a detallar el forrado del molde. A continuación empezamos con la mezcla del cheesecake. Pondremos el queso crema cortado en cubos en un recipiente hondo. Agregamos el azúcar y comenzaremos a batir. Enseguida agregamos la fécula de maíz y revolvemos con la batidora apagada para evitar que ésta salga volando. Después de ello, encendemos otra vez la batidora y continuamos incorporando. Agregaremos el huevo pieza por pieza, asegurándonos de que se incorporen de manera correcta cada vez que lo agreguemos. De vez en cuando podemos bajar la mezcla con la ayuda de una cuchara o de una espátula. Una vez incorporados los huevos, agregamos el jugo de limón y la vainilla. Mezclamos perfectamente bien y después de ello agregamos la crema ácida. Esta igual la vamos a batir hasta que tengamos una mezcla completamente homogénea. A continuación podremos observar la consistencia del lazo. Como les he explicado en otros videos, esta es cuando nosotros levantamos la batidora, la mezcla cae y las formas no se pierden. Enseguida de ello, vaciamos una parte de la mezcla en el molde previamente forrado con la galleta. Acomodamos bien y vaciamos el resto de la preparación. Volvemos a acomodar y lo llevamos al horno precalentado aproximadamente a 175 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit por un espacio de 50 a 60 minutos. Una vez pasado el tiempo, apagamos el horno y dejamos el cheesecake adentro del mismo por un espacio de 2 a 3 horas para que éste se enfríe. Si es posible, déjalo toda la noche. Cuando el cheesecake esté a temperatura ambiente, será el momento ideal para sacarlo del horno. Luego de ello, lo desmoldaremos. Te darás cuenta que este paso es mucho más fácil cuando el pastel ya no está caliente. Observa con mucha atención cómo puedes desmoldarlo y quitarle el papel encerado. Ahora vamos a decorarlo. Yo lo haré sencillo y tradicional, tal como lo sirven en los principales restaurantes de la ciudad de Nueva York. En este caso, solo utilicé fresas previamente desinfectadas a las cuales les quité el pedúnculo. El pedúnculo es el tallo y las hojas que las fresas tienen.
Una vez que las fresas están limpias, estas se ponen en el centro del pastel. Ahora vamos a batir un poco de crema. Es muy importante considerar dos cosas. La crema debe de estar entre 4 y 7 grados centígrados y la velocidad debe de ser baja para que no se nos vaya a endurecer. Una vez que nosotros observemos picos suaves, la crema estará lista para servir. Regresando al pastel, agregamos un glaseado, el cual puedes conseguir en cualquier tienda de productos para pastelería y repostería de tu localidad. Te dejo un link en la descripción para que conozcas el producto. Para terminar, limpiamos cualquier posible excedente que tengamos de glaseado. Duyamos la crema previamente montada y el pastel quedará listo para servir. Y bien, esa es la receta que te comparto el día de hoy. Espero haberte ayudado a llevarla a cabo con éxito y a desarrollar tus habilidades. Si el video te gustó, puedes apoyarme con un like y suscribiéndote. Pon en los comentarios cómo te fue en la elaboración y qué otras recetas te gustaría ver. Si quieres más contenido como este, dale click a la campanita para notificarte cuando haya una nueva publicación. Y si conoces a alguien que quiera aprender a hacer esta receta, compártele este video. Saludos y hasta la próxima.